Muy bien. Bueno, buenas noches, amigos por Israel. Perdonen estos inconvenientes técnicos que han surgido a último momento, totalmente inesperados. Pero bueno, yo estuve afuera de Buenos Aires durante un mes y le cedí a alguien para que pudiera seguir con las actividades y quedó el Zoom mal enganchado. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar la actividad de hoy. Lo tenemos nada más ni nada menos que al profesor Alberto Spectorowski, profesor titular de Políticas Comparadas en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, conferencista sobre política internacional y autor de varios libros, fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Le pido por favor a todos que silencien sus micrófonos. Bueno, ahí me parece que estamos, ¿no? Como les decía, hoy el doctor Spectorowski va a tratar un tema que nos tiene muy preocupados a todos, que es la embestida al Poder Judicial en Israel, las diferencias que hay entre los dos grupos. Se ha creado una grieta por primera vez en los 75 años del Estado de Israel, y realmente es muy preocupante, porque realmente está el pueblo dividido casi en mitades. Acabo de llegar de Israel, acabo de ver las manifestaciones con banderas. Hasta el día de Yom Ha'atzmaut se dieron en todos los lugares estas manifestaciones en contra y en pro del gobierno. En los actos fueron abucheados muchos discursos que pasaron en los actos de Yom Ha'atzmaut. Y bueno, le vamos a pedir al doctor Spectorowski que nos converse sobre ese tema y que por favor nos esclarezca para estar enterados de todo este tipo de cosas. Doctor Spectorowski, en nombre de Amigos por Israel, le pido disculpas por este inconveniente inicial. Le cedo el micrófono y lo escuchamos atentamente. El mecanismo es el de siempre. La gente va a hacer las preguntas por chat y se las iré retransmitiendo al final de su alocución. Doctor Spectorowski, es todo suyo el micrófono. Bueno, Simón, muchísimas gracias a todos los amigos por Israel y a toda la gente que se unió de alguna forma u otra, que llegó a esta conferencia, o digamos, a esta discusión, si lo quieren llamar así. Y voy a hacer todo lo posible de tratar de aclarar, de poner ciertos conceptos y ciertos aspectos importantes de la situación que se está dando en la actualidad. Y lo voy a hacer voy a tratar de ser bastante esquemático dentro de una situación que es bastante antiesquemática. Es decir, es una situación muy confusa. Nos tiene, como tú dijiste muy claramente, muy preocupados a todos. Y como tú dijiste también, no sé si por primera vez, pero quizás por una de las pocas veces que realmente sentimos esa presión interna. Cuando tenemos, digamos, enemigos externos, sentimos menos presión de la presión que sentimos en estos momentos cuando empezamos a tener un conflicto de identidad o de identidades que, no digo que amenacen al Estado de Israel, pero que sí le crean una situación sumamente problemática y de difícil salida. Entonces, voy a ser bastante, como ya les digo, esquemático. Lo vamos a dividir así. Voy a empezar de lo banal. Lo banal, que
como ya lo van a ver, lo banal es en este caso lo serio. Después paso a lo serio, que aparentemente es banal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que lo banal es un problema sencillo que conocen todos de todos lados del mundo, que es un problema político, punto. ¿Cómo estalló todo esto? ¿Cómo estalló todo esto? Estalló por un problema político, punto y aparte, en relación con un primer ministro que se llama Benjamín Netanyahu. Desde ahí empezó un problema político, en donde políticos por sus propios egos, por eso digo que es casi banal, por sus propios egos crearon una situación en la cual hoy en día estamos discutiendo cosas sumamente serias, pero cosas que son sumamente serias que no tendrían que ser hoy en día en parte de la discusión. Es como decir, bueno, empezamos con algo banal, pero de algo banal que es político saltamos ¿a qué? A una discusión sobre la democracia. Muy bien, sobre la democracia, yo como profesor de ciencias políticas discutimos eso en fórums de congresos, de conferencias, en fin, etcétera, etcétera, a todo nivel. Es un problema que está relacionado directamente con una cuestión académica muy seria, que se está dando prácticamente en todas las sociedades occidentales, en todas las sociedades de democracias occidentales, sobre qué entendemos como democracia, a quién es inclusive dentro de esta democracia, a quién se excluye dentro de la democracia, si la democracia debe ser solamente inclusiva o no. Es decir, un debate muy serio, que no tendría que haberse dado, o sea, que es muy interesante que se dé, por supuesto, pero no que tendría que haberse dado, que forma parte hoy en día de casi un problema existencial. Es un problema existencial que, como tú lo habrás visto, Simón, en la calle, lo discuten choferes de taxis, lo discute una persona en la calle, lo discute todo el mundo. Todo el mundo en estos momentos está hablando, ¿somos democracia? ¿No somos democracia? ¿Qué clase de democracia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que nos transformamos en esta clase de democracia? Hay mucha gente, obviamente, que no tiene los fundamentos para discutir sobre eso, pero no importa, está todo el mundo discutiendo algo que, como ya les dije anteriormente, surgió de una banalidad. O sea, no quiero decir que la política sea banal, la política es muy importante, no es banal, pero es banal en el sentido que la discusión fundamentalmente se rodeaba o se acercaba a un problema del primer ministro, un problema del primer ministro con la justicia, por problemas digamos, de corrupción, si lo quieren llamar así, que aún no han sido probados, y con un desenlace que de alguna forma u otra le impedía al primer ministro Benjamín Netanyahu, formar una coalición que la podríamos llamar como una coalición de centro, no digo centro-izquierda, pero centro-derecha. Al verse impedido ante esa situación, no quedaba más remedio que formar una coalición de superderecha, para ponerlo muy claramente, y esa coalición de superderecha llevó a el deseo que hoy en día está por verse si después, más bien yo creo que no se va a poder realizar, pero que era cambiar los arreglos judiciales o el papel de la alta corte de justicia que venía funcionando en Israel, yo no digo desde el principio de su existencia política del 1948, porque hubieron cambios, esos cambios los vamos a ver, pero podemos decir que de los años 90 prácticamente teníamos esta situación actual, que es una corte de justicia libre, independiente, que controlaba de cierta forma las actividades, no las actividades, pero podemos decir que mantenía un ojo sobre las acciones del Poder Ejecutivo. No sé si, a ver, un segundito, hay una mano levantada ahí. Prefiero que las preguntas sean después, porque si no se me corta el hilo del pensamiento. Entonces, de la parte banal pasamos a la parte de la democracia. De la parte de democracia es, digamos, una discusión teórica que probablemente muchísimos de ustedes están interesados, otros no, pero de esa parte teórica saltamos entonces al proceso histórico que llevó a esta situación.
al proceso constitucional histórico. Es decir, empezamos de la banal, que es saber por qué Netanyahu no. No se escucha, Alberto. Ahora, Ahora sí. sí. Entonces dije, desde la discusión sobre la democracia, pasamos a ver por qué en el proceso, si lo queremos llamar así, de constitución constitucional de Israel, aunque en Israel no hay constitución, pero eso es un punto que lo vamos a mostrar actualmente, cómo se desarrolló esto. O sea, el gobierno propuso ciertas leyes para, si lo quieren llamar así, bloquear o quitarle, si lo quieren llamar así, la independencia a la Alta Corte de Justicia. Entonces la pregunta es, ¿por qué se enloquecieron? ¿Quiénes fueron los que quisieron hacer eso? ¿Es Netanyahu el líder de ese movimiento en contra de la Alta Corte de Justicia? ¿Tiene relación eso con sus propios cargos judiciales? Esas son las preguntas claras que todo el mundo nos hacemos. O sea, esa es la tercera parte, que es cuál fue el proceso constitucional de Israel. Y de ahí llegamos a la parte, sí, seria, súper seria, que es lo que nos tiene realmente preocupados hoy en día. Nos tiene realmente preocupados, es decir, ya no es solamente el porqué de Netanyahu, ya no es solamente la discusión sobre la democracia, ya no es cómo llegamos a esto, sino cómo esto se refleja en las tribus de Israel, o si lo quieren llamar, en la sociedad israelí. Pasamos a la parte sociológica de Israel. Y ahí nos encontramos con problemas que no quisimos tratar. No sé si hubiésemos querido tratarlos, hubiésemos podido tratar. Era como que hubo una decisión media, yo diría, no subinconsciente de Israel, pero siempre fue así. Vamos a no definir las cosas, porque si empezamos a definir las cosas, no llegamos a ningún lado. Israel es fundamentalmente un país de arreglos que se pueden definir como cruzar el puente en el momento que haya que cruzarlo y después vemos. Siempre es así. Siempre vamos maniobrando, porque si ponemos decisiones, decisiones no, si tomamos definiciones, probablemente esas definiciones nos lleven completamente digamos, un camino sin salida. O sea, mejor no definir nada. Así no se definió exactamente cuál es el peso de lo democrático en lo judío, así no se definió claramente por qué no hay una constitución, aunque sabemos por qué no hay una constitución, y obviamente todo este proceso es un proceso de negociaciones. Entonces, el proceso de negociaciones estaba bárbaro como idea, está muy claro, pero en el momento actual nos encontramos con el peso de dos sociedades prácticamente paralelas, divididas justamente sobre algo que ni pensamos que nos podíamos dividir, que era el asunto sobre la Alta Corte de Justicia, los que apoyan una Alta Corte de Justicia independiente y los otros que no quieren una Alta Corte de Justicia independiente, y que son como realmente dos sociedades paralelas. Tienen, como que se dice, una parte representa un determinado Israel y en la otra parte representa otro determinado Israel. Que claro, por supuesto que nosotros vivimos con el concepto, bueno, pero somos todos judíos y todos, en definitiva, tenemos el mismo destino, y el ser judíos en un país como este y teniendo enemigos en común, todo funciona, o todo se arregla. Yo creo que algo de eso hay también, y algo de eso me parece que va a venir por ese lado también la solución, o no la solución, pero por lo menos el modus vivendi. Pero de cualquier forma, muchísima gente, yo inclusive, que sabía de esta distinción social, me encontré cara a cara con que la distinción que yo conocía y que yo conocía desde hace mucho tiempo estudiando la sociología israelí, de repente, no es solamente una distinción, es una distinción donde hay mucha bronca,
donde hay muchas penalidades acá, donde hay mucho apuntar a la cara del otro. Es decir, como diciendo, sí, sabíamos de esto, pero no queríamos ni pensar en el peso emocional que eso tiene. ¿Y todo sobre qué? Sobre una alta corte de justicia. Pero ¿quién se le ocurre que a través de eso o a través de un par de banalidades que surgieron anteriormente podamos llegar a esta situación? Y por último, la última parte, voy a reflexionar sobre lo que yo considero que va aparentemente ser la solución, y eso es una pura especulación. Es decir, me puedo equivocar, una cosa es hacer el desarrollo, que es bueno, una opinión bien basada. Después, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puedo decir yo sobre lo que puede pasar, lo puede decir cualquiera y cualquiera tiene razón. Por el momento, hoy por hoy no se ve salida, pero yo me reservo mi optimismo. Es decir, prefiero ser optimista dentro del pesimismo que tenemos hoy en día y verle posibles soluciones a esto. Perfecto, o sea que este es el plan. Dicho el plan, empiezo de la primera parte. Como dije, la primera parte, la parte que la conocen todos ustedes en el diario vivir en la Argentina o en cualquier lado, que es la política, pure politics, como se dice. ¿Y qué es pure politics? ¿Y qué es pure politics en Israel? Personalismos. Personalismos, sí, esto es personal. No voy a hacer coalición con este buen señor que se llama Netanyahu, nos tiene cansado. Eso era prácticamente la posición de la mitad del mapa político israelí que se encuentra en la Knesset. Te decía, el asunto es a ver cómo quitamos del camino a este buen señor Netanyahu. ¿Por qué? Bueno, porque tiene cargos de corrupción, está en proceso, no está condenado, cuidado, no está condenado, pero está en proceso. Porque personalmente es una persona muy divisiva, porque personalmente es una persona que, así se dice, le ha mentido prácticamente a todo el mundo. No conozco yo personalmente políticos que no mienten, pero digamos que en el caso de Netanyahu puede surgir la posibilidad de que haya sido un político que ha mentido más de lo necesario. Ahora, ¿a quién le ha mentido? Generalmente a otros políticos. O sea, otros políticos se han visto afectados dentro del plano de la lucha política porque le ha dicho una cosa, ha hecho lo otro. En fin, todo eso fueron los tejes y manejes de la política israelí. Fuera de eso, uno puede decir, bueno, Netanyahu como primer ministro fue bueno o fue malo. Si quito todos estos asuntos políticos del camino, hasta podría decir que Netanyahu no fue mal primer ministro durante prácticamente 12 años. No fue mal primer ministro, fue bastante mesurado, una persona de derecha, inclusive muchos lo podían llamar de derecha radical, pero no fue de derecha radical, hizo pactos bastante correctos, fue muy consciente y muy menguado, si lo quiere llamar así, muy moderado en materia de cuándo utilizar la fuerza y no, y particularmente también, si le preguntan a Netanyahu mismo, diría: yo soy el responsable de transformar a Israel en una startup nation y transformar a Israel en potencia. Él lo diría, claro, yo. No fue él solo, pero él fue importante. Esa es la situación. Él fue muy importante en eso. Hubieron otros, pero el papel de Netanyahu en los últimos años de transformar a Israel en, sí, una potencia económica, si lo queremos llamar así, con todos los problemas que hay, pero en una potencia económica, Netanyahu tuvo su que ver. Es más, tuvo más de su que ver. Fue muy importante en eso. De cualquier forma, una cosa es lo que está en el plano de lo que hizo, otra cosa es el debate político sobre su personalidad y sobre el hecho de que nadie quiso formar una coalición con él. Pero, ¿qué quiere decir? Nadie quiso formar una coalición con él, pero él ganó las elecciones, es decir, ganó las coaliciones. Las elecciones quiere decir de que tenía posibilidad de formar coalición. Y la coalición que fue de una derecha total. Punto y aparte, una derecha total, y ahora voy a explicar qué quiere decir derecha total. La coalición que tiene es un partido Likud, el partido Likud, el partido mayoritario. Muy bien, el partido Likud, como ustedes conocerán, y algunos saben, cuya base era la antigua Herut, era un partido liberal y nacionalista.
liberal y nacionalista. Pero desde su propia constitución, el partido Likud era un partido que, como era el partido de las leyes, el partido, como decía Menachem Begin, hay jueces en Jerusalén, lo decía con orgullo. Acá lo más importante es el aparato judicial. Muy bien. El partido Herut era un partido de gente nacionalista, territorialista y muy liberal. Conjugaba ambas cosas. Los derechos individuales, respeto a los derechos individuales y el nacionalismo, inclusive el nacionalismo territorialista. Esa gente dejó el Likud. Dejó el Likud porque la mayor parte, o sea, no digo toda, pero una gran parte dejó el Likud. Y lo que quedó del Likud es un partido de masas populista, al mejor estilo populista, si lo quieren llamar así, muy relacionado con las periferias de Israel, muy relacionado con la gente mizrahi, de las clases, digamos, la gente oriental. En definitiva, no lo votan mucho en Tel Aviv y derredores, pero sí lo votan en la periferia, y es el partido mayoritario. Muy bien. Un partido mayoritario no quiere decir esto que es de ultraderecha, la gente ahí es muy pragmática, pero se puede decir que es un partido populista de derecha, que puede hacer coalición con estos o con aquellos. Cuando digo estos o aquellos, puede hacer coalición con más derecha o con menos derecha, sin ningún problema. A ese partido se le asocia o se viene asociado con el tiempo los grupos ortodoxos religiosos, los grupos ortodoxos religiosos, que Netanyahu también entendió. Miren que Netanyahu en su momento castigó, cuando fue ministro de Economía, castigó a los religiosos, los castigó económicamente, pero reconoció que los necesitaba, y como político neto pragmático, unió prácticamente al Likud con los partidos religiosos, tanto Ashkenazí como Sefaradí, fundamentalmente el partido religioso Sefaradí, y por último incluyó a otro partido sumamente problemático en la coalición, sumamente problemático, que si me preguntan, Netanyahu tiene poco que ver con ellos, que es el partido de Smotrich y de Ben-Gvir, que es el partido religioso, el sionismo religioso, que es un partido, pónganle el nombre que quieran, pero vamos a ponerlo en forma suave, de derecha radical. Dentro de ese marco, el partido de derecha radical y ciertos sectores ideológicos del Likud. Cuando digo sectores, si se acuerdan que dije anteriormente, los ideológicos, esos se fueron del Likud, pero quedaron ciertos sectores muy particulares dentro del Likud, que tenían, fundamentalmente estaban ligados al actual ministro de Justicia, que tuvieron desde hace años, una sola cosa en la cabeza: la Alta Corte de Justicia. Querían castigar a la Alta Corte de Justicia sí o sí. El partido religioso sionista, por supuesto, en su totalidad, lo entienden desde el principio al fin, más que cualquier otra cosa, más que cualquier... Si uno le dice, bueno, a ver, colonización en Judea y Samaria, sí, por supuesto, pero más importante que la colonización de Judea y Samaria es romper lo que ellos llaman la dictadura de la Alta Corte de Justicia. Ahora vamos a ver qué quiere decir todo eso. Esa fue la coalición de Netanyahu, y esa coalición de Netanyahu, que como yo les dije anteriormente, a mi entender, y estoy totalmente convencido, no era la coalición que él quería. Él hubiese buscado otra coalición, pero es una coalición firme. ¿A razón de qué? De la banalidad de la política. No quiero decir, como dije anteriormente, la banalidad de la política es muy seria, muy seria, porque yo como político no voy a hacer coalición con Netanyahu, ya lo dije, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, Netanyahu tiene que hacer coalición con alguien, y bueno, va a hacer la coalición con la derecha radical.
Obviamente que nosotros podríamos decir, mire, señor Netanyahu, ¿por qué no abandona usted la vida política de una vez por todas? Estuvo tanto tiempo en la política, abandone, por Dios, salve al país. No hay posibilidad de que este señor haga eso. No existe eso. Netanyahu no va a abandonar porque nuevamente, si hablamos del personalismo y si hablamos de la banalidad del personalismo, acá tenemos una banalidad personalista total. Netanyahu no va a aflojar personalmente, échenme, pero yo no me voy. Y los otros aparentemente tampoco van a llegar, o aparentemente no van a llegar a una posibilidad de diálogo, no, diálogo con Netanyahu sí, pero un diálogo positivo como para poder decir, señores, llegó el momento de hacer una coalición completamente diferente. Vamos a llegar a este punto nuevamente sobre el final, pero este es el punto de la banalidad, esta banalidad que provoca que Netanyahu vaya hacia sus aliados de derecha radical, crean esta situación. Cuando es una coalición en donde todo el mundo sí, entiende de que Netanyahu para gobernar depende de ellos, bueno, Netanyahu le queda muy poco margen de acción que aceptar lo que los más radicales le exigen. Y como ya les dije, lo que los más radicales le exigen es alta corte de justicia. Miren a qué caso llega esta banalidad, que el ministro de Justicia personalmente es muy querido por Netanyahu, al grado personal. Siempre Netanyahu le pidió a Yariv Levin ser ministro de Justicia en sus gobiernos. Y Yariv Levin, mire que es muy difícil que un político niegue, que niegue no, se niegue, se diga, decline. No quiero ser ministro de Justicia tuyo. ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué no? Te estoy designando, quiero que seas. Y le dijo, a Levin le decía siempre, por algo muy sencillo, Mesías Netanyahu, yo soy un tipo serio, derecho, voy al grano, tengo un plan muy conciso, muy claro y muy determinado. Lo vengo confeccionando hace 20 años y ese plan es la Alta Corte de Justicia, punto. Y yo sé que tú, Netanyahu, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué no lo vas a poder hacer? Porque me vas a decir todo que sí, y llegado su momento, vas a hacer política. Y la política, o sea, tú, Netanyahu, te quita, digamos, empezás a maniobrar. Y yo no quiero maniobrar. ¿Por qué no quiero maniobrar? Porque soy serio, directo, principista. En una palabra, soy un Robespierre, incorruptible. Entonces acá, a ver, un momentito, acá tenemos una personalidad que es, por un lado, acusada por actos de corrupción, y del otro lado tenemos 2 o 3 principistas que van al grano, que entienden desde su propia concepción que el sentido de la democracia israelí no es democracia. Justamente ¿por qué? ¿Quién es el responsable de que no haya democracia en Israel? La Alta Corte de Justicia. Como se dice, un extraño no entendería de qué estamos hablando. ¿Cómo puede ser que la Alta Corte de Justicia sea responsable de lo que ellos atribuyen la falta de democracia en Israel? ¿Pero qué falta de democracia en Israel? Todo lo contrario. Y aquí entramos en el gran problema. Entramos al punto en el cual empezamos una discusión sobre la democracia, y esa discusión sobre la democracia es una discusión que se está dando no solamente en Israel, y toda esa discusión tiene relación con la Alta Corte de Justicia, y no, como digo, no solamente en Israel, en muchos otros lugares. Creo que en Argentina también, si lo queremos poner en ese plano. Lo que hizo Polonia en su momento fue exactamente lo que quiere hacer el gobierno de Israel. Lo que hizo Hungría en su momento es exactamente lo que quiere hacer el gobierno de Israel. Hungría y Polonia lo hicieron. Pero hay también debates sobre el papel de la Alta Corte de Justicia o de valores universales, si lo quieren llamar así, también en Inglaterra, también en Francia,
También en Italia. En Italia, por ejemplo, ganó una populista, prácticamente el gobierno es de la señora Meloni, que hija del viejo partido fascista, si lo queremos llamar así. En realidad ella no es ninguna fascista, es populista, y también la meta de todos estos populismos que dan vuelta por Europa, en democracias occidentales, es quitar de camino o rebajar de alguna forma u otra el poder de la alta corte de justicia. Podemos preguntarnos si en Estados Unidos también se da eso. En Estados Unidos no se da de esta misma forma, no se da de esta misma forma, sencillamente por la intervención política en la constitución, no en la constitución, sino en la designación de los jueces, de la alta corte de justicia. No, hace poquito Trump, por ejemplo, cuando estuvo en el gobierno, designó jueces conservadores que prácticamente le dio el perfil conservador a la Alta Corte de Justicia, una designación política. Pero ¿hasta qué punto la Alta Corte de Justicia tiene que ser profesional, separada de la política? A pesar de que obviamente políticos, el Parlamento, el Poder Legislativo tiene que tener cierto poder en la designación de los jueces, pero obviamente también hay una parte profesional. Y el hecho de la división de poderes y fundamentalmente la división en la cual la Alta Corte de Justicia tiene que quedar fuera de los choques políticos es básicamente lo que todos ustedes entienden, que es para defender los derechos liberales, para defender lo que se podría llamar la tiranía de la mayoría que se crea con las democracias, tenés que tener una alta corte de justicia diferenciada para que pueda bloquear leyes que afecten los derechos humanos, por ejemplo, y derechos, inclusive puede ser inclusive derechos de minorías, que eso es lo más importante. Ahora, claro que nuevamente todo este debate sobre derechos humanos, derechos de minorías, derechos de, digamos, derechos individuales, que es un debate que está aquí, está no solamente en Israel, pero es relativamente nuevo, es un debate que empezó a darse por ahí, por los años 70, por los años 80, por los años 90 del siglo pasado, ¿no? Fundamentalmente luego de la caída de la Unión Soviética. Ahí se transformaron las democracias occidentales, no quiero decir que se transformaron, pero empezaron a adoptar ciertos elementos que las fueron liberalizando cada vez más. Es decir, las democracias se volvieron democracias liberales. No era que antes no eran liberales, pero el concepto de democracia liberal pasó a ser fundamental dentro de las políticas de esa democracia en los años 90 y más. Quitarle soberanía al país, en el sentido de que, bueno, estamos en un mundo globalizado, no vamos a dejar que las mayorías de cualquier país obstruyan los derechos individuales. Todo eso era un debate que en los años 90 florecía justamente con la caída de la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética nos encontramos con un liberalismo en el mundo, que era un liberalismo, bueno, triunfante. No solamente triunfamos sobre el fascismo en los años 40, sino que ahora triunfamos frente al comunismo, y ya prácticamente no tenemos rivales. Lo único que tenemos que hacer es simplemente afianzar esas democracias, afianzar esa democracia liberal a través de centros democráticos que estaban en el occidente. Perfecto, ningún problema, todo funcionaba bien. En los años 70, 80 y 90 Israel empieza una transformación, si lo quieren llamar así, espiritual, ideológica, muy seria. Primero de todo, en 1977 gana el partido de derecha, gana Menachem Begin en las elecciones. El acabose fue en ese momento. La gente que provenía del Israel que muchos de ustedes conocían, colectivista, del kibutz, de la gente buena, de la gente buena, democrática, kibutznik, se encontró con que hoy aquí llegó el fascismo. Pero cuidado, nada de fascismo. Menachem Begin venía de una escuela sumamente liberal
Y lo que hizo Menachem Begin definitivamente fue liberalizar el país, tanto en la economía como en todo lo que tenía que ver de alrededor de derechos individuales. Israel desde los años 70, pero fundamentalmente 80, 90, empezó a mejorar, pero tácitamente. Tácitamente. Se transformó de un Israel colectivista en un Israel que tenía obviamente elementos individualistas económicos, pero la economía prosperó y también se liberalizó desde el punto de vista de derechos humanos, de derechos individuales. La gente empezó a pensar más en lo uno, en qué hace como individuo fuera de ser parte de la nación. Eso todo lo trajo en cierta forma el Likud. Y dentro del Likud, o no podría decir yo dentro del Likud tampoco, pero digamos gente que estaba llegado no a posiciones de izquierda, sino a posiciones de esa derecha liberal, empezaron a concebir el país en forma tal que se adapte a las corrientes liberales en el mundo. Entonces la pregunta que nos hacíamos, entonces, pero ¿cómo? ¿Qué éramos antes? Si nosotros nacimos como una democracia. Ahora un momentito. Constitución no tenemos, pero está la Carta Fundacional del Estado, la Declaración de la Independencia, y ahí están manifestado muy claramente que Israel va a ser un país, no se menciona democracia, pero daba a entender igualdad, amigos, cuestiones de, como poder decir, la visión de justicia de los profetas. Muy bien, a ver un momentito, ¿pero existía Constitución? No, no existía Constitución. ¿Por qué no existía Constitución? Ah, interesante pregunta. Y fundamentalmente porque Ben Gurión no la quiso. Ben Gurión no la quiso la Constitución. Ben Gurión no quería tener Constitución en Israel porque estábamos en el proceso de nation building, creo que se dice, de la creación de la nación. Había que actuar rápido. Es lo que necesitaba Ben Gurión, necesitaba un partido dominante, fuerte, un par de coaliciones que lo ayuden a hacer acciones rápidas, y actuar con el pragmatismo que le correspondía. Aparte de una constitución, fíjense, planta una constitución que separe el poder judicial, lo ponga muy claramente en contra no, pero por lo menos como vigía del gobierno, y yo para hacer lo que tengo que hacer, hay veces no puedo hacer las cosas de acuerdo a una legalidad absoluta, tengo que maniobrar. Ese era el asunto, había que maniobrar, había cosas que se hacían que no tenían mucho de una legalidad liberal. Vamos a ponerlo de otra forma. Ben Gurión quería estar al lado de las naciones democráticas, pero no era tan liberal, no venía de una escuela liberal, venía de una escuela colectivista, socialista, sionista, nacionalista, por supuesto, todos esos eran así. No se necesita, una constitución, pero existía Corte de Justicia, por supuesto. Y una Corte de Justicia que funcionó muy bien hasta prácticamente los años 90. No se notaba. ¿Qué quiere decir no se notaba? No se metía en nada de que tenga que ver con legislación del Parlamento, absolutamente nada. Intervención de la alta corte. ¿Cómo era la alta corte de justicia? A ver un momentito, si había una apelación por parte de una persona que se veía afectada por un órgano del Estado, bueno, perfectamente, mi apelación a la alta corte de justicia intervenía. Pero la alta corte de justicia no se hacía intérprete de las leyes, no le ponía más interpretación de la necesaria, era muy clarito, el poder legislativo es el que manda, punto. Ahí está, no había intervención. Muy bien, hasta ahí va bien. Pero ya de los años 80 para adelante empiezan colegas generalmente el Likud, a cambiar de opinión justamente pensando en el mundo que se venía. Y entonces se encontraron sencillamente que no tenían constitución. ¿Y cómo hacemos una constitución sin una asamblea constitucional? ¿Y qué ponemos dentro de la constitución? Gente como Dan Meridor, Likudnik, asistente de Begin, Uriel Lin, otro de los parlamentarios que también eran liberales, nacionalistas. Todos empezaron a concebir esa idea de que había que meter alguna ley
pseudo constitucional que tenga valor constitucional, pero sin la asamblea constitucional para ponernos en línea con el mundo. La ley de la dignidad del ser humano, una ley preciosa, ley de igualdad en el trabajo, preciosa también, ley muy buena. 3 leyes o 2 leyes más o menos, meterlas ahí. ¿Y por qué no las vamos a meter? ¿Por qué no decimos que esto es una especie de ley constitucional o leyes básicas y se acabó el asunto? No, porque no lo vamos a decir, porque si lo decimos ya va a empezar la contra. Es decir, Israel es un país de muchas tribus, obviamente los religiosos se van a poner en contra, vamos a tener problemas. ¿Para qué? Vamos a tratar de deglutir estas pequeñas leyes, o sea, cada ley que es una ley constitucional, digamos, la cortamos en 2 o 3 pedacitos y la vamos metiendo una por una en un proceso legislativo normal, que no tiene nada de legislativo. Ese proceso legislativo normal no tiene el valor de un proceso constitucional. Y se fueron metiendo esas leyes. Para mí, una persona que pertenezco a la academia, que digamos que me siento liberal por definición, me caía muy bien todo eso. Al contrario, y se reflejaba en el Israel de esos momentos esa situación. Lo que no veía era que para mucha gente todo eso le caía muy mal. Claro, ¿cómo podíamos verlos a los otros? Si los valores de los derechos humanos y de la dignidad humana es un principio universal, es como decir, ¿y a mí qué me importa si vos no crees en esos valores? Esos valores son universales, son para vos también, aunque no los quieras. Pero los que decían que no los querían, o que supuestamente no los querían, they mean it. No era que no entendían, entendían muy bien y no los querían. No importa, seguimos para adelante. Y ahí se introdujo una personalidad sumamente importante en el proceso constitucional de Israel, que es primero fue asesor legal del gobierno, después jefe de la Alta Corte de Justicia, que es el jurista destacado Aaron Barak. Aaron Barak, un liberal de primerísima línea, entendió de que este era el momento de hacer lo que él llamaba el activismo judicial. ¿Qué quería decir el activismo judicial? Si el Parlamento no podía definir entre valores, porque una parte dice estos valores, la otra parte dice los otros valores, la Alta Corte de Justicia va a definir cuáles son los valores. En una palabra, empezó lo que se llamaba la intervención judicial en o bloquear leyes del Parlamento o implantar un nuevo, digamos, un nuevo entendimiento de lo que es una constitución sin ser constitución. Simplemente con el asunto de respetar la dignidad humana, yo ya puedo perfectamente, a ver, ¿qué ley salió aquí? No, mire, esta ley que ustedes votaron no es una ley que respeta la dignidad humana, ¿no? Muy bien, como ya les digo, a todas esas clases liberales que se estaban afianzando en esos momentos, lo que estaba sucediendo era una revolución, sí, era una revolución judicial, una revolución liberal. Un colega de este buen juez Aaron Barak, profesor en Yale University, la Universidad de Yale en New Haven, llamado Bruce Ackerman, con el cual yo tuve una muy buena relación y discutimos mucho sobre estos detalles, había escrito en esos momentos ya un libro muy interesante que se llamaba Liberal Revolutions, las revoluciones liberales. Y una gran parte del libro iba destinado, años 90, una gran parte del libro estaba destinado a los países de Europa Oriental. Y lo que quiso decir este buen señor es, en estos momentos que cae el comunismo, hay que pegar el golpe, como se dice, una especie de golpe de estado conceptual, instaurar constituciones liberales en los países de Europa Oriental para que esas constituciones liberales sirvan como base para crear sociedades liberales. Ese concepto
lo tenía Aaron Barak también, y no por decir, no así nomás, eran de cierta forma colegas. Uno entendía al otro. Como toda la gente que andaba dando vuelta en esos momentos por la escuela de leyes de Yale. Uno de los alumnos, entre otras cosas, fue Bill Clinton, que también estaban esos frames que se llamaban como se llaman los legal workshops en la Universidad de Yale, en la Facultad de Leyes, que eran dos debates sobre filosofía política que tenían que ver justamente con filosofía política liberal, que era lo que se hablaba. Este buen señor Aaron Barak entendió que empezó en este momento, o sea, años 90, el Israel liberal constitucional. Y fue como un bulldozer ahí, para adelante con eso. La alta corte de justicia se transformó en una alta corte de justicia activista, que como ya les digo, para mucha gente del otro bando, la aceptaba entre ¿cómo que se dice? Sí, la deglutía, pero no la deglutía. Me preguntarán, ¿y por qué no negarla totalmente? Muy interesante también. ¿Por qué no negarla? ¿Por qué, digamos, los más nacionalistas de Israel, los colonizadores, en fin, etcétera, que no querían nada con la alta corte de justicia, de cualquier forma la deglutían en cierta forma? ¿Por qué? Porque ellos estaban en un proceso de colonización. La colonización creaba muchísima tensión en el mundo que veía Israel como, un momentito, ¿qué es lo que están haciendo acá? Tierras conquistadas, esto tenía que ser Palestina, no es Palestina, ustedes colonizan, en fin, es como, a ver, ¿cómo le llamamos a esa ocupación, no? Bueno, muy bien, lo que pasa es que la alta corte de justicia le lavaba la cara a la ocupación, o le lavaba la cara, entonces obviamente que para la gente más nacionalista de Israel, que odiaban a la alta corte de justicia, de cualquier forma la alta corte de justicia suponía como una especie de escudo frente al mundo. Que era lo que pasaba, que era así, si la alta corte de justicia es muy respetada en el mundo, si Bruce Ackerman en Estados Unidos dice, no, qué bien Israel, y eso lo oye su alumno, que fue Bill Clinton, entonces, sí, hay que tomar en cuenta Israel como un país muy serio porque tiene una alta corte de justicia independiente que sabe cómo poner los puntos en las i. Y si ellos dicen que esta colonización está bien, bueno, podemos darle crédito de que algo está bien, algo de cualquier forma está bien. Es decir, por un lado, la alta corte de justicia le estorbaba a elementos religiosos ortodoxos, en fin, etcétera, etcétera, pero por el otro lado, les ofrecía un escudo de respeto a minoría, un escudo de respeto individual, es decir, nuevamente vamos a lo que dije anteriormente, yo, loco de la vida, porque yo soy de la clase liberal, pero los que no eran de la clase liberal, por momentos podían decir, bueno, los odio porque representan absolutamente todo lo contrario a lo que yo soy. Pero, bueno, de cualquier forma hay algunas cosas que hacen que me limpian la cara a mí frente al mundo, capaz que yo tengo más problemas en el mundo si no estuviese en ellos, en fin, etcétera, etcétera. Más o menos se balanceaba eso. Pero con el tiempo tengo que admitir que el odio hacia la alta corte de justicia fue mucho más allá de lo que podíamos, los sectores ortodoxos, conservadores, podían aceptar. Es como diciendo, no, esto ya es un exceso. Se están metiendo demasiado en legislación cuando no tienen ningún derecho a meterse en legislación. Determinan cuáles son los valores, o sea, es como quien se dice, ¿quién le dio al juez el derecho a una superinterpretación de la ley? O sea, interpretar la ley como está escrita, pero ya darle otros contenidos y incluir el sentido de la racionalidad de la ley, esto ya como se fueron de la mano. En los ministerios hay un asesor legal, el gobierno tiene un asesor legal. Empezaron a pensar, bueno, asesor legal es asesor legal y no un asesor legal que bloquea mi legislación. Es decir,
Vamos a ponerlo de otra forma, me votaron, yo fui al Parlamento, me votaron en el Parlamento tales y tales leyes, muy bien, yo conseguí esta mayoría. La mayoría me exige a mí que cumpla con mi programa. Supónganse que es un programa descabellado, pero bueno, me votaron para eso. Viene el asesor legal del gobierno y dice, no, no, usted no puede ejecutar ese programa porque esto va en contra de principios básicos. Y la pregunta que surge inmediatamente, ¿y usted quién es? ¿Qué lo eligió? Si usted tiene un valor técnico acá, no es una cuestión. El que fui electo fui yo. Y yo que fui electo tengo que cumplir con mi electorado. Y ahí empezó la discusión, señor. La discusión que es, como ya les digo, una discusión que va más allá de Israel. ¿Qué es una democracia? Si la democracia es la separación total de poderes, muy bien. Como ya les digo, desde los años 90 a la parte, eso es el concepto de democracia aceptado por todos los liberales. División de poderes y me resguardo en la alta corte de justicia, punto. Yo, a ver, fui a las elecciones, perdí las elecciones, no importa si perdí las elecciones. La alta corte de justicia va a respetar mis principios como minoría, como persona que digamos que tengo tales y tales ideas, y me las tiene que respetar. Y hay muchas cosas que si yo le digo a la alta corte de justicia, la alta corte de justicia bloquea acciones del gobierno. Es como diciendo, para los del gobierno es como que los que perdieron igual gobiernan. No es tan así, pero así fue interpretado por estos sectores de la derecha que hoy día fue y es aún mayoritaria, como diciendo, señores, ganamos elecciones, queremos hacer este programa y tenemos a la Alta Corte de Justicia que me interviene constantemente para decirme qué y cómo. No va más, no va más. Ese fue el asunto. Repito, hay que agarrarlo entre pinzas. Para nosotros los liberales es inaudito que no haya una separación clara de poderes. Esa es la democracia. Para nosotros, el principio de la democracia fundamentalmente para nosotros, la democracia es el poder de la mayoría. Y para muchísimos profesores que estamos en la discusión, el poder de la mayoría no es lo que hace una democracia, pero tampoco el sobrepoder de la minoría. Esa es la discusión que estamos en estos momentos. Es una discusión sobre la democracia, si lo quieren poner de otra forma, es una discusión sobre populismos en Europa y también en los Estados Unidos, cada uno con su razón de ser y cada uno trabaja en su marco, pero básicamente esta discusión sobre la democracia está hoy en día prácticamente en todos lados. Cuando digo en todos lados, digo en casi todas las democracias occidentales. Muy interesante este punto, muy interesante, como quien se dice corto y aparte, pero en ese corte les quiero decir algo muy clarito. Para las democracias occidentales, cuando se hablaba de populismo, miraban al tercer mundo y América Latina, como diciendo, bueno, pobres desgraciados estos. No importa, van a llegar, es decir, como diciendo, están en una fase populista, están en una fase democrática menos, es decir, sí, hay elecciones, pero las elecciones dan esto, dan lo otro, no hay una separación clara de poderes, en definitiva, estos del tercer mundo andan mal, pero nosotros somos los que mostramos la cara de lo que es una democracia, lo que es una poliarquía, como decía ese gran profesor de ciencias políticas americano, Robert Dahl. Se acabó. Ahora el problema lo tienen allá, lo tienen las democracias occidentales. El populismo ya no es solamente problema de los tercermundistas, es un problema total dentro de las democracias occidentales. E Israel no se escapa de esa situación. Entonces ya empezamos con la banalidad, seguimos con el proceso judicial de Israel y por qué creó mucha bronca, mucha rabia. Entramos en esta discusión de democracia que, como ya les digo, es una discusión académica, pero que aplicada en el caso de Israel, los que defienden la autonomía de la Alta Corte de Justicia o la independencia lo dicen muy claramente, señores, Israel no tiene constitución.
Al no tener constitución, lo que si quitamos a la alta corte de justicia, si le quitamos la independencia, quiere decir que hay un poder único, el poder ejecutivo, que es el poder legislativo, que también designa a los jueces, que también quita todos los instrumentos de control del gobierno, igual que tenemos acá una dictadura, ¿no? Este mismo Bruce Ackerman, cuando discutíamos en Yale, esto hace como 20 y pico de años, 30 años inclusive, decía, bueno, lo bueno que tiene Israel es que a pesar de que no tiene constitución, tiene aparatos ejecutivos o digamos aparatos burocráticos que controlan al gobierno. Y lo que quería decir era que hay un Ministerio de Economía que funciona y generalmente lo que dice el Ministerio de Economía, los oficialistas, los oficiales del Ministerio, los ejecutivos del Ministerio de Economía, es lo que el ministro hace. No van a cambiar una política económica si, digamos, si los asesores económicos dicen que esto no se puede hacer. Aparato número 1. 2, el ejército. No hay primer ministro que le va a decir al jefe de Estado Mayor, no, digamos, el primer ministro quiere atacar mañana a Irán. Viene el jefe de Estado Mayor y le dice, no señor, no se puede atacar a Irán por esto, por esto, por esto, por lo otro. Generalmente el jefe de Estado Mayor le dice al primer ministro qué es lo que se puede y lo que no se puede. Y así sucesivamente. Y una alta corte de justicia también le dice, esto no se puede, esto sí se puede, esto no se puede porque esto afecta a derechos humanos, esto no afecta a derechos humanos. En fin, todo funciona así. Entonces lo que decía este señor Bruce Ackerman, justamente por eso, porque Israel tiene instituciones fuertes y respetadas, el problema de que no tenga constitución lo podemos dejar de lado, porque esos son el aparato constitucional de Israel. Muy bien. Eso es cierto, pero lo que no es menos cierto que esa situación terminó afectando a una gran parte de la población y que es una parte de la población que cada vez crece más por orden demográfico. Y este es el cuarto punto antes del final. Todo esto sería interesantísimo, como lo estamos hablando ahora, una discusión de filosofía política, una discusión política, si lo quieren llamar así, hasta que nos encontramos cara a cara con la sociología israelí. Y entonces, señores, lo que nos encontramos es de que el de los años 80, 90 a la parte, hubo en Israel una hegemonía liberal. ¿Y quiénes son estos liberales? Son las clases productivas de Israel. Sin esas clases productivas no hay Israel, quiero que lo sepan clarísimo. No hay Israel. ¿Qué quiere decir? Las élites tecnocráticas, las élites del high-tech, de la alta tecnología, las élites del ejército, las élites académicas, hacia nosotros, las élites financieras, y ahí un gran error de Bibi que no lo entendió, de Netanyahu que no lo entendió, y las élites judiciales. Todas esas élites están unificadas en contra de la reforma judicial, o en una palabra, están unificadas en contra del programa del gobierno. Punto. Desde ese momento se puede decir de que no hay prácticamente posibilidad de que la iniciativa del gobierno funcione. No hay prácticamente posibilidad. Todas las élites de Israel, que como ya les digo, sin ellas no funciona la cuestión, están unificadas en ese criterio. La gente que sale a la calle, perfecto. La gente que sale a la calle está muy bien también. Pero si uno ve qué gente sale a la calle, no quiero decir de que son solamente Tel Aviv. No es solamente Tel Aviv. Hay en todos los sectores. Pero básicamente es una representación de la identidad Tel Aviv y de Israel, la que está en las calles. Y si ustedes hablan con cada uno de ellos, entienden lo que se llama la muacá. Viven una situación de crisis interna. ¿En qué sentido?
somos los que no somos la aristocracia, somos la meritocracia, y es cierto, la meritocracia, pero somos cada vez menos. Es decir, no es que somos cada vez menos de decir que los otros crecen más, nada más. Ese es el asunto. Y acá nos encontramos ante esta situación. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Qué pasó acá? Porque del otro lado, que también, no quiero decir de con esto hay un corte epistemológico así total. Hay gente de un lado y del otro, pero básicamente el gran bloque de un lado y el gran bloque del otro es ese. Del otro lado están los ortodoxos, religiosos, no van al ejército, sí, son un peso económico al Estado. Del otro lado están los populistas del Likud, con un idioma completamente diferente al de las élites liberales, y es muy claro eso, y hasta lo hacen a propósito. En Argentina eso lo entienden ustedes muy bien porque vivieron, viven, estuvieron, conocen el fenómeno populista muy de cerca, y entienden que hay acá un elemento cultural también, un elemento de desafío cultural. En Israel esto se está dando, pero así con claridad patente. Y unidos a estos, un grupo de derecha radical, sumamente serio, también meritocrático en el sentido de profesión, son toda gente, es así, son gente que trabaja, que está, digo, muy gente que también se voluntariza en el ejército, son oficiales, son todo, gente bien en ese sentido. Pero eso de decir gente bien al mismo tiempo, sí, señores, son gente muy principista. Incorruptibles, al igual que el ministro de Justicia, incorruptibles. Tengo un plan, a ese plan voy, y eso es lo que hay que hacer. Señores, esa coalición, como ya les digo, entre los incorruptibles principistas que odian a la alta corte de justicia, pero así, fanáticamente, si lo quieren llamar así, sumados a los ortodoxos, que sociológicamente, demográficamente crecen, pero no hay con qué darle. Es decir, son gente que tiene 10 hijos, mínimo. Esa población dentro de poco, si no va a ser mayoría, va a ser una minoría tan importante que no se va a poder hacer nada prácticamente sin ellos. Y, o sea, como ya les dije, los incorruptibles de la derecha radical, más los religiosos, más los populistas, que esos realmente podrían estar en un lado o del otro. Pero como les tocaron a su ídolo Netanyahu, se vuelcan a la derecha porque es lo que hay. Todos ellos forman un bloque que minoría o posible mayoría ganaron elecciones, no quiere decir que ganar elecciones es que si los contamos uno por uno son mayoría, pero digamos, podemos decir que el país está dividido mitad y mitad, mitad y mitad. Y eso nos llama no la atención, nos llena de miedo. Nos llena de miedo al punto tal que en las últimas semanas, gente intelectual, pero también gente de la calle normal, y salió también en el diario Haaretz, ideas de confederación o de cantonización de Israel, como diciendo, señores, vamos a admitir algo, no podemos vivir juntos. Es como llegar a una conclusión que a uno le hace caer las lágrimas. Es decir, le ganamos a todo. Creamos un Estado, peleamos guerras, superamos todo. No es Irán el problema, le ganamos a los palestinos, le vamos a ganar a Irán, le podemos ganar absolutamente todo. Somos una potencia, creamos un país modelo. Y de repente, que este es el problema, nos miramos al espejo y nos decimos, ¿y
Pero yo no puedo vivir contigo, no hay con qué darle, no le puedo buscar la apertura porque no hay forma. Tu forma de vida y mi forma de vida son completamente diferentes, no podemos compartir el mismo barrio, no podemos compartir la misma ciudad, podría decir que no podemos compartir el mismo país, pero cuidado, a ver, puede ser de que sí, podamos compartir el mismo país, pero si el país se cantoniza. Netanyahu tuvo, sin mencionar eso, pero tuvo ideas de ese con respecto a una ciudad que se llama Bet Shemesh, mitad religiosa, mitad secular. Señores, no pueden vivir juntos. Tienen que haber dos municipalidades, tienen que, inclusive, pues, no les digo poner un muro, pero no puede decir, las dos poblaciones juntas no pueden vivir. Esas ideas que son, como se podría decir, sacadas de la bolsa de alguna forma u otra, yo no creo que sean operativas. Yo personalmente también escribí algo sobre eso, sobre una confederación, pero con respecto también a la situación palestina y jordana, digamos, una suerte de confederación integral. Pero acá es como una confederación, una especie de cantonización dentro del mismo Israel, dentro de los judíos mismos, que ya no tiene que ver con los palestinos. Los palestinos pueden estar incluidos como una especie de cantón de alguna forma u otra, pero obviamente que son ideas que no son para Israel, nosotros no somos Suiza, aunque aparentemente los que empezaron a escribir en ese sentido dicen no somos Suiza, pero ¿qué le vamos a hacer? No somos, pero sí somos. Es decir, ¿qué podemos hacer? Y eso que los suizos, digamos que no hay ningún problema entre la parte francesa, la parte alemana, la parte italiana, entre los suizos, digamos, son todos iguales. Pero acá las formas de vida y los principios que nos guían en nuestras propias vidas son principios bastante diferentes, y no diría hasta diferentes, sino hasta chocantes uno con el otro. Si a mi judaísmo no tiene nada que ver con tu judaísmo, y no vamos a ponerle, digo, podemos hablar de lo que quieras, pero no, es decir, podemos ser amigos a distancia, o no a distancia, pero digamos, mi vida en mi barrio no puede ser la vida tuya en tu barrio, y chao, o sea, olvídate, olvídate. Esa es la situación que se está viviendo hoy en día. Y entonces el último punto, yo no quiero, o sea, me cuesta ponerlo en forma cruda, pero no veo manera de decirlo diferente. Y acá entra la parte optimista, o sea, la parte optimista que es como quien se dice una vuelta a la banalidad. Una vuelta a la banalidad. Señores, esto se termina con un arreglo político, punto. Hay un arreglo político entre las élites políticas actuales en Israel, y toda esta discusión no es que se termina el problema, pero le pones un parche, que es lo que hemos hecho siempre desde del comienzo del Estado hasta el momento. ¿Cómo hemos vivido? Justamente en eso, con el pragmatismo de los parches. Tapamos acá, tapamos allá. A ver, ¿cómo definimos los judíos democráticos? ¿Qué es más? Judío democrático, deja, no definas. Déjalo ahí. Deja que es judío democrático, y a medida que se vayan creando los problemas lo vamos ajustando. Si este grupo opina así, el otro grupo opina así, lo vamos a ir dando vuelta, lo vamos a ir ajustando a las realidades cambiantes. De eso no tenemos cómo salir. Pero para poner un gran parche en estos momentos tenemos que volver de la discusión principista a la banalidad. Y esa banalidad, señor, se llama un pacto político entre los líderes más importantes del mapa político israelí, que quiere decir de alguna forma u otra: sí, señor Netanyahu, acepto que, digamos, que usted es vamos a ponerle, una mala persona, que su señora es una mala persona, que es un mentiroso, que me va a mentir de vuelta nuevamente, ya sabemos, eso no me cabe ninguna duda, pero a pesar de todo tenemos que salvar este momento. Tenemos que salvar este momento. Admito que usted no va a caer, su coalición no va a caer, a no ser que yo le ofrezca una coalición alternativa y creíble. Si me dicen,
me preguntan, a ver, dígame del 1 al 10, ¿qué posibilidad hay de esto? Del 1 al 10 le digo 2. No hay posibilidad. Pero por el otro lado es la única posibilidad que existe. Esa mínima posibilidad es la única posibilidad que existe. Todo lo demás no va a funcionar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que las manifestaciones ganen. Vamos a suponer que logramos destruir la coalición de Netanyahu. Vamos a suponer que los liberales dimos el golpe, nos manifestamos en la calle, la sociedad civil triunfó. ¿Sabe lo que va a hacer para el otro lado? La única palabra que va a existir va a ser venganza. La única palabra que va a existir va a ser venganza. Si una de las partes gana, lo mismo digo para la otra, Si el gobierno de Israel pasa las leyes que quiere pasar así como estaban planeadas, también el acabose. Porque la gente liberal, la gente, y digo liberal y productiva, porque es la verdad, libertad y productiva, como ya les digo, todo el estamento tecnológico, el estamento del ejército, no va a poder vivir con lo que los cambios estos del orden constitucional implican. Es decir, más de que la ley misma, de que quién designa a los jueces, de que si el asesor legal va a ser así o asá, o si va a haber una ley que bloquee cualquier otra ley del aparato judicial, en fin, no importa, son detalles, pero yo voy a vivir con la situación de que me quitaron el país. Y las clases liberales no pueden vivir con esa sensación de que nos quitaron el país porque, como ya les digo, son las clases que salen a la defensa del país. Es el ejército, es el mercado financiero, es la high-tech de la que tanto se vanaglorió Netanyahu. Y que aquí, en lo último que digo, fue a mí me parece que tácticamente, hablando solamente tácticamente, no moralmente, pero tácticamente fue un error de programación de Netanyahu, no entendió. Él pensó que las clases financieras, o sea, el Israel productivo, le importa la plata, y yo, Netanyahu, siempre fui favorable a eso. Yo fui el que, digamos, me lo deben a mí que hicieron plata. Eso, si me pongo en la personalidad de Netanyahu, les aseguro que es así lo que piensa. Y acá todos estos grupos tecnológicos, todos estos high-tech, todo esto Startup Nation, lo inventé yo. Me lo deben a mí. O sea que las clases económicas, ¿qué les importa si la alta corte de justicia va a ser así o asá? Se equivocó. Eso quizás era el capitalismo en la época de Allende, pero no en la época de hoy. Oye, que en la época de Allende el capitalismo podía irse con el fascismo para tirar a los comunistas, pero hoy en día no. Hoy el nuevo capitalismo es lo que se llama en inglés el woke capitalism, es como woke culture, son capitalistas que están dispuestos a ayudar a causas progresivas. Claro, si las causas progresivas, derecho de mujer, derecho de homosexuales, de lesbianas, de esto, lo otro, de minorías, no les afectan, al contrario, eso es bueno para el capitalismo. O sea, lo que confundió Netanyahu fue eso. Él pensaba que no iba a haber problema con las clases financieras de Israel, y es el mayor problema que tiene. Netanyahu, la gente que hay en las calles haciendo manifestaciones, le importa menos. Lo que sí le importa es eso, la base financiera, que le bajen a Israel el grado de inversión. Eso es lo que le importa. Y tiene mucha razón de que le importe eso. Es decir, ese es el asunto. Por lo pronto, no hay posibilidad de que ninguna de las partes gane. Cualquiera de las partes que gane, la otra parte se va a sentir frustrada. Entonces es mejor que se sientan un poquito frustrados, pero no tan frustrados, y los políticos hagan un upgrade. Volver a la... Sí, banalidad. ¿Qué upgrade? Upgrade político es banalidad, señor. No hay más remedio. Vamos a encontrarnos, a dialogar
y fracasamos en una, vamos a fracasar en esta, fracasamos en otra, ¿verdad? En la tercera, bueno, llegamos a la conclusión de que hay un país por delante. Es decir, no podemos tirar todo este proyecto abajo. Y les aseguro, así totalmente, sin ningún lugar a dudas se lo puedo decir, de que si los políticos lo deciden, toda esta discusión la vamos a estudiar en los libros de historia como una discusión, porque se termina al otro día. Al otro día. Se hace un pacto nacional, todo estábamos hablando de democracia ayer, está bien, la democracia está bien. Y pasamos, obviamente no quiere decir que los problemas de Israel se acaben, pero tenemos los problemas serios en serio. Irán, los palestinos, todo eso está acechando, todo eso está acechando. Ergo, esto tarde o temprano, gente que sirvió al país como Netanyahu, como Gantz, como Lapid, como cualquiera, se tiene que dar cuenta, o se dan cuenta. Ergo, hay que pasar la página y volver a la realidad. Con Muchas gracias. esto, Profesor, tengo dos preguntas para usted. Una de ellas dice, ¿usted cree que los ultraortodoxos fundamentalistas son los responsables de la crisis actual de Israel y que son los que impedirán que Israel siga siendo democrático y vuelva a ser el ejemplo para el mundo? a ver, no es que son responsables, es decir, ellos no son responsables de que crecen, es decir, es la vida que tienen ellos y que nosotros se las permitimos. Podría decir que los responsables fuimos nosotros. Podría decir inclusive que el responsable fue David Ben-Gurión, para decirlo de otra forma. Podía haber separado religión de Estado. No lo hizo. No lo hizo porque no creyó que los religiosos serían un problema, y menos un problema demográfico. Hay un famoso profesor, Yeshayahu Leibovich, un filósofo israelí muy famoso, que también era ortodoxo, judío ortodoxo, religioso, era un experto en Kant, aparte era médico, aparte era químico, aparte era todo, pero aparte era religioso. Y Ben-Gurión lo quería como un decorado dentro de la lista del Parlamento de Mapai. Y este buen señor Leibovich le dijo, sí, puedo ser parlamentario dentro de Mapai con una sola condición, que separes religión de Estado. Se lo estaba pidiendo un ortodoxo, judío ortodoxo. ¿Por qué quería separación de religión y Estado? Porque si la religión está demasiado metida en el Estado, pudre al Estado y el Estado pudre a la religión. Eso es lo que decía. Sepárenme este asunto, que es lo más saludable. A lo que Ben-Gurión le respondió no, de ninguna forma. ¿Por qué le respondió que no? Porque quiero tener la religión en mi mano, así lo decía. Una palabra, Ben-Gurión quería sacar de la religión lo que necesitaba, transformarla en una religión secular, en fin, era parte de su ideario. Se podría decir de que no entendió de que los religiosos, al contrario, él los quería controlar, pero los religiosos a la larga podían llegar a controlar al Estado. Entonces la respuesta a esto es sí, en cierta forma, una población ortodoxa, religiosa, sumamente fuerte, es un problema, tiene solución. Yo creo en una solución para ellos que es de ninguna forma obligarlos a ir al ejército, porque no van a ir al ejército, eso no, pero liberarlos al mercado de trabajo, eso sí, quitarle las subvenciones y sacarlos al mercado de trabajo, porque si vos los obligás a que vayan al trabajo a condición de que hagan el ejército primero, no va a funcionar. Que vayan al mercado de trabajo, que se las arreglen como cualquier religioso ortodoxo en Nueva York. ¿Ustedes los vieron a los ortodoxos en Nueva York? Tienen su barrio en Brooklyn, todos trabajan, todos hacen, todos se arreglan. Es como que se dice, ellos pueden funcionar perfectamente sin necesidad de que el Estado los esté subvencionando.
quítenle la subvención del Estado y que se dediquen a trabajar. Eso por un lado. Después hay en cantidad de métodos más que suenan feo, pero que Netanyahu, cuando fue ministro de Economía, los hizo. Hizo esos métodos, quitarle subvenciones familiares. O sea, cuanto más hijos tengas, no vas a tener más plata, punto. Les quitamos a los hijos, digamos, las subvenciones a los hijos. En Suecia, por ejemplo, lo hacen de una forma más sofisticada. Pagan subvenciones hasta el cuarto hijo, y del cuarto para adelante les quitan. ¿Por qué? ¿A quién va dirigido eso? Indirectamente. Por un lado, no quieren, los inmigrantes son los que tienen muchos hijos, no quieren muchos hijos de inmigrante, y sí quieren que las clases medias suecas tengan más de 2 o 3 hijos. En una palabra, hasta el cuarto hijo lo pago. De aquí en adelante no. Y obviamente que los suecos tenían esa idea también de que las clases productivas, por ejemplo, homosexuales, lesbianas, en fin, etcétera, etcétera, esos son productivos. Los suecos tienen mentalidad solamente productiva. Como diciendo, los que producen me sirve, que esos tengan hijos. Entonces les facilitaban a madres solteras, a homosexuales, a lesbianas, en fin, etcétera, etcétera, toda esa, digamos, crear familias, aumentar esa gente. Es decir, a cambio en el caso de los suecos son inmigrantes, a cambio en el caso de Israel serían religiosos. Yo no sé si eso puede funcionar, pero en la época de Netanyahu, cuando quitó todas las subvenciones, los religiosos pasaron a tener menos hijos. Suena feísimo, yo sé, suena feísimo, pero ante la respuesta a la pregunta, y crudamente hablando, no hay otro remedio. Alberto, estamos un poco exigidos de tiempo, pero voy a tratar de hacerte las preguntas que nos hacen la gente. ¿Qué opinás con respecto a esta situación que se vive también en la comunidad judía argentina? La respuesta es recta, directa y clarísima. No sé, no tengo ni idea de lo que está pasando en la comunidad judía argentina, no sabía que había un problema. Bueno, sé que hay problemas como en todos lados, pero no conozco de algún problema específico, así que no tengo lo que aportar en eso. Los juicios que está soportando Netanyahu en este momento, ¿crees que son una traba para la solución del problema? Sí, claro que sí, claro que sí. Y si me presionan un poco, diría, es una traba y no tendría que ser una traba porque hay problemas más importantes que los juicios esos. En una palabra, yo lo que haría, si tuviese el poder, es decir a Netanyahu, los juicios quedan para dentro de 10 años. Olvídate. O sea, para cuando tengas 90 años y no pasa nada, después ya está. Nos olvidamos de eso. Y pasamos a, ¿por qué lo digo? No porque crea de que, no porque yo diga de que actos de pseudo corrupción o cargos de corrupción no sean importantes y no hay que tratarlos. Sencillamente porque aquí hay problemas más importantes que unos cargos de corrupción. Mucho más importantes. Entonces, hay que diferenciar entre lo vital y en el caso actual entre lo vital y lo superfluo. En los casos, y cuidado, lo digo y se lo digo también a los que están manifestando en las calles, porque los que están manifestando en las calles es más por Netanyahu que por defensa de la democracia. Tienen en la mente Netanyahu, hay que admitirlo, lo odian. Lo odian y repito, tienen buenas razones para odiarlo, pero hay mejores razones para parar ese odio porque hay cosas más importantes que eso. Última pregunta, profesor. ¿Se podría decir que lo que atraviesa Israel es una crisis de éxito? ¿Es producto de su evolución e inserción en la globalización o solo es un problema doméstico? Muy interesante la pregunta
estoy de acuerdo. Es parte de su globalización, es parte de la globalización y parte de la globalización porque exactamente yo, más los que están en las calles manifestando, son los globales. los que ese filósofo americano, Christopher Lasch, designó lo llamaba las élites en tránsito. Somos las élites que nos encontramos en los aeropuertos. Es decir, nuestra identidad está con nuestro trabajo y con nuestros colegas que viven en Berlín y en Nueva York, y estamos ahí. Pero también somos muy nacionalistas y obviamente muy liberales. Somos globales. La particularidad de nuestra globalización, que esa es la gran cosa que tiene Israel, que somos también nacionalistas. Pero, así como lo decía Christopher Lasch, están los left behind, que eso se refugia más en el populismo, en el nacionalismo, no están, es decir, cuidado, no son los proletarios como lo describía Marx, no tiene nada que ver con eso, son gente que puede estar bien económicamente, no están mal económicamente, pero culturalmente viven otro paradigma, y entonces el paradigma de nosotros no está mal visto, pero sí, como quien dice, está bien ustedes, pero ustedes ¿quiénes son? No queremos el gobierno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Es más que elocuente lo que usted explicó y lo que nosotros aprendimos. Solo nos queda esperar de que esta intransigencia que hay en Israel, esta grieta se cierre y que Israel pueda seguir adelante como un país democrático, como un ejemplo, como una gran startup, como usted lo mencionó, y lo que de pasar a exportar naranjas pasamos a exportar cerebros. Absolutamente. Y eso es lo que le da la grandeza a Israel. En nombre de Amigos por Israel, le agradezco muchísimo su participación en este programa. Le pido disculpas nuevamente por el puncher que hubo al principio de técnico, pero bueno, afortunadamente lo hemos podido solucionar. Pero muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Agradezco la atención de todos ustedes. Aprecio mucho que hayan participado y a la disposición cuando quieran. Muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes una buena semana y Shabbat Shalom por agradecido y que solamente pidamos por la paz de Israel. Por la paz de Israel. Shalom, shalom a todos. Muchas gracias.